El mundo en general y el mundo moderno mucho más se mueve por la economía y la finanza. Podemos tener como premisas que la institución social importante y además la más adecuada es aquella institución que es capaz de enseñar a los ciudadanos los conocimientos que debe tener de economía. Realmente esos conocimientos están, diríamos, encasillados, encuadrados en alguna institución que nos enseña aquellas cuestiones de la vida diaria que a usted le están haciendo falta. He pedido un préstamo, ¿y qué es el interés? O ¿cómo van las monedas europeas en estos momentos respecto a las monedas americanas? Amigos, hay un desarrollo económico importante que está marcando la vida realmente de toda la sociedad. Pero nosotros nos planteamos, ¿pero hay que tener conocimientos de economía? ¿Cómo aprendemos economía? ¿Realmente hay que enseñar economía? Muchas preguntas nos van apareciendo en este programa. Hoy hablamos de economía, pero hablamos también de economía y finanzas. Pues amigos, con este título, Huellas de nuestro tiempo, les presenta hoy Educación económica y financiera. Nos preguntamos muchas veces, ¿hay que aprender economía? Es una pregunta que ustedes y yo continuamente estamos dándole vueltas, pero hoy tenemos la suerte que la economía está situada en el sistema escolar que tenemos en nuestra nación. Y está situada en dos niveles, en el nivel de bachillerato, pero también en el nivel universitario, porque nos hemos dado cuenta que hay instituciones financieras en todo el mundo. De ámbito nacional las conocemos. ¿Quién no conoce un banco? Pero ¿quién no conoce la política monetaria que hay en Europa y en España hoy? Alguien oye algo, ¿verdad? ¿Oímos algo? ¿Cómo va el euro? Fíjense la cantidad de cuestiones y preguntas que yo estoy planteando. Todas estas instituciones, tanto nacionales como internacionales, están reclamando un aprendizaje, están reclamando que conozcamos, están reclamando una formación y una educación. Pues amigos, este es el tema de hoy en Huellas de nuestro tiempo. Para tratar este tema de la educación económica y financiera, tenemos en el estudio, como siempre, a dos personas que trabajan en este campo, conocedores del ámbito económico, pero también conocedores de algo fundamental en la vida de la persona, que es el ámbito escolar. ¿Cómo enseñar la economía? ¿Verdad que ustedes no se han preguntado esto? Pues a partir de hoy tienen que decir, ¿y cómo enseñan economía en nuestros centros educativos? Pues bien, para hablar de toda esta cuestión, tenemos en el estudio a dos invitados, a doña Isabel Bonilla Delgado. He tenido que pensar, porque se me va de vez en cuando algún apellido que no es muy conocido para mí, pero a partir de ahora, Isabel, vas a ser un personaje de los que yo tengo en mi mente. Y también junto a él, a don Félix Burgos Fernández, los dos economistas. Doña Isabel es licenciada en Economía,
en ciencias económicas dicen hoy a todo le ponemos lo de ciencias en, pero bueno, yo me conformo con economía, ¿eh? Doctora en economía y también tiene algo a nuestro favor, que es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el tema economía, que es importante, aunque ella trabaja en Talavera, pero está unida también al ámbito de toda la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Félix Burgos Fernández, un personaje también en el campo del bachillerato, pues muy conocido en Toledo, profesor en el Colegio Virgen del Carmen, Carmelitas de Toledo, licenciado en Económicas y también doctor en Economía. Oye, si a mí me llamó la atención cuando vi que te habías doctorado en lo que es el grupo CEU, ¿no? Fue tu doctorado. Sí. Bien, que eso ya, hombre, también hay que mirar dónde uno presenta la tesis, ¿no es así? Claro. Maribel, te puedo llamar Maribel. Por supuesto, claro. Porque es importante el lugar donde presentan la tesis. No porque sea más importante la universidad o no, sino porque también da solera a la persona. Y a Félix le da el CEU esa solera que necesita este programa. Este programa. Ya saben ustedes que es un programa que se dirige, se controla por la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Y hoy tenemos un tema interesantísimo de educación. Y yo os pregunto a los dos, ¿realmente qué es educación económica y financiera? Cuidado con esta palabra, Maribel, que en más de una ocasión te voy a preguntar. ¿Financiera qué? ¿Cómo podemos, por lo menos, dar una idea general, Maribel? La educación financiera, mejor dicho, la educación económica en general tiene como objetivo potenciar las habilidades, las capacidades, las destrezas de los individuos para permitirles que se acerquen a conceptos básicos de la vida diaria en relación con la economía. Pues hablamos de ahorro, inversión, presupuesto personal, presupuesto familiar, gasto, calidad de vida, incluso consumidor responsable, el consumo responsable. Y la educación financiera también es una parte de esta educación económica que se centra en dotar de conocimientos sobre los productos financieros y sus riesgos a los consumidores, a los ciudadanos, para evitar que se tomen decisiones bajo el desconocimiento y por lo tanto con el riesgo que esto implica. La educación económica y financiera en su conjunto nos permite adoptar decisiones económicas con seguridad, asumiendo pocos riesgos y facilitándonos el acercamiento a este mundo que en principio podría parecer un mundo muy técnico, muy distante, solo para unos pocos. La educación económica y financiera acerca la economía a todos nosotros. Claro, es decir, que toda la sociedad necesita, ¿verdad? Necesita de la economía, Félix, ¿no es así? Podemos decir, es que yo soy antieconómico, nadie puede decir eso. Sí, al final, todo lo que trata de educación financiera, pues es tomar referencias que ayuden a tomar decisiones, ¿no? En este caso, pues de este ámbito, todo lo que es ámbito pues económico, que afecta a nuestra economía, que afecta a las finanzas. Y claro, aquí hay un gran objetivo, digamos, que se engloba también dentro, o bueno, pues ayuda a lo que es pues la propia formación, digamos, más completa, ¿no? de la persona, pero también para que sepa actuar en sociedad, para que pueda actuar críticamente también, que sea capaz de discernir y de conocer para esto ser crítico y decir esto sí me conviene, esto no, que pueda al final pues ejercer con más libertad también pues sus propios derechos y con conocimiento. Bien, tenemos una idea ya general que iremos poco a poco descendiendo, pero yo como ciudadano pues me considero casi incapaz
de meterme por ciertos caminos, como puede ser la economía y las finanzas. Y como yo, puede haber muchos ciudadanos. Realmente los ciudadanos tenemos los conocimientos que se necesitan. Por vuestra experiencia, Maribel. Hombre, hay que reconocer que las relaciones financieras entre los individuos y las organizaciones, entre las propias organizaciones y el Estado, son cada vez más complejas. Los productos económicos, los productos financieros también se están complicando en los últimos años considerablemente. Son muy difíciles de entender y además de eso pues han surgido modelos de negocio en el mundo de las finanzas basados en nuevas tecnologías, lo que conocemos como fintech, financieras tecnológicas, que complican aún más el panorama. Por lo tanto, es imprescindible que seamos capaces de dar al ciudadano, al consumidor, este tipo de información de forma básica y general, pero que para que se pueda acercar a este mundo tan complicado. Existe un consenso general que casi todos los ciudadanos, no solamente en nuestro país, a nivel general, tienen un nivel de cultura económica y financiera susceptible de mejora. Es decir, necesitamos un acercamiento hacia estos conceptos que nos van a facilitar la vida. Por eso la educación financiera yo creo que ha adquirido en los últimos años esta importancia y esta preponderancia, esta necesidad de que sea tenida en cuenta. Nos va a dotar de estabilidad y nos va a permitir también mejorar nuestra calidad de vida. Hay muchos ambientes, ¿no?, en este campo en donde el ciudadano tiene que moverse. Feliz. Por citar algunos, pues bueno, yo no quiero introducir lo que no sé. Sí, no, pero así es. O sea, porque, y hablábamos antes, enfocándolo un poquito, ¿no?, en la primera pregunta, más hacia la parte personal, ¿no?, del ciudadano, pero no cabe duda que pues ahí están las relaciones con un montón de instituciones, la importantísima tarea y labor, ¿no?, del Estado, no solo el Estado, ¿no?, todas las administraciones públicas, con una influencia y una capacidad de decisión inmensa que afecta a nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, claro, digamos que el panorama se va ampliando al ver nuestra relación con estas administraciones. Y ahí surgen temas impuestos, por ejemplo, pues que son un mundo. Es verdad que a veces, hasta que no nos vemos en esa tesitura, pues no nos damos cuenta un poco y empezamos a otear cómo puede ir funcionando esto, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis alumnos, claro, yo me muevo secundaria, bachillerato, claro, pues esto, ¿no?, 15, 16, 17 años, por ahí. Entonces, claro, el conocimiento que ellos ahora mismo tienen de todo este panorama, pues evidentemente, pues esta es la gran labor, ¿no? Ir introduciéndoles pero para que lleguen. Feliz, para el ciudadano, Maribel, para el ciudadano hay muchas instituciones, diríamos muchos subgrupos en donde fijarse. Por ejemplo, instituciones que decimos de nivel general, instituciones, pero luego dice, bueno, la economía del Estado, la economía de las instituciones políticas, y hay que diferenciar mucho, ¿no? Sí. No, para el ciudadano me refiero. Efectivamente. O sea que y dentro de la complejidad, ¿no?, administrativa de nuestro país y del resto de países, cada agente, o sea, está a nivel municipal, simplemente, por ejemplo, el ver cómo hay determinados impuestos que hay que pagar al ayuntamiento, ¿no?, pero han sido aprobados a nivel estatal, y como también algunos, por ejemplo, el tema de impuestos que están cedidos, ¿no?, transferidos y se encargan de ellos la comunidad autónoma, por no hablar a nivel quiero decir, internacional, por ejemplo, de instituciones, ¿no? Pues antes hablábamos un poquito, ¿no?, dejabas así, más o menos, ¿no?, dejabas caer el tema de Unión Europea o instituciones a nivel internacional, claro, ¿no? Al ciudadano le rebasa esto, ¿no? Claro, entonces nos movemos, por un lado, entender conceptos básicos que me ayuden a mejorar mis propias finanzas personales, digamos, y la situación, y luego lo que es ser capaz, digamos, de aunar todo esto y darle un sentido,
Ese sería, ¿no?, a nivel internacional, a nivel más macro, ¿no?, digamos, pero hoy más macroeconómico. tenemos muchos ambientes, Maribel y Félix. Hablamos del euro, pero hablamos de un sistema monetario. Solamente el escuchar sistema monetario ya nos asusta, ¿verdad? Pero es que podemos hablar de cuando vemos nombramientos de cargos, director o presidente del Fondo Monetario Internacional. Y todo eso al ciudadano se nos escapa, ¿verdad, Maribel? Claro, yo por eso estoy muy de acuerdo con Félix, en el sentido de que es cierto que debe estar enfocada la educación financiera del ciudadano a aspectos básicos y técnicos de lo que del día a día, de la economía de andar por casa, Sí, sí. de qué es el tipo de interés que me viene aquí en la carta del banco o que me cobran con la hipoteca, qué me ha dicho el empleado de banca cuando he ido a visitarle y me estaba hablando de la hipoteca y de qué depende que mi hipoteca vaya mejor o peor o vaya a costarme más o menos. Eso por un lado, y por otro lado también es muy necesario que tengamos conocimientos sobre el entorno económico, jurídico, financiero en el que nos movemos. Quizá no es tanto para el día a día, pero sí que para entender lo que dicen los telediarios, para entender la prensa, claro, cuando la leemos, para la política económica, qué es la política económica y cómo me afecta, claro, qué es la política monetaria dentro de esta, y a mí esto me supone algún inconveniente o alguna ventaja en mi vida diaria, que son las organizaciones internacionales de ámbito económico, ese Banco Mundial, ¿a qué se dedica? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué existe? Y para qué está ahí. Y así con todas las instituciones. Entonces son dos ámbitos que creo que deben ser tratados en estos temas de educación económica y financiera a la ciudadanía, deben ser explicados y facilitan mucho la comprensión del día a día. Estáis diciendo que es muy necesario tener conocimientos de economía hoy, pero yo es que estoy pensando, pues, me he dedicado en algunos momentos a dar muchas clases a alumnos y siempre me preocupaba, bueno, ¿y para qué explico esto? Pero hoy vosotros tenéis una responsabilidad importante, tenéis que explicar lo que se va a encontrar. La vida de hoy está marcada por la economía, pero cuando hablamos de finanzas, el término ya, Félix y Maribel, ¿cómo podemos aclarar este concepto? Sí, bueno, decía muy bien Maribel, así a bote pronto, el tema finanzas es la administración de los recursos que yo tenga, ¿no?, digamos, ¿no? Pensamos siempre cuando hablamos, ¿no?, de dinero, básicamente, ¿qué puedo hacer con esto, ¿no? Aquí aparece, claro, uno de los grandes conceptos, ¿no?, de la búsqueda de rentabilidad, decimos, ¿no? Bueno, por otro lado, claro, al hablar de finanzas, pues nos planteamos también la situación de tener que, pues, solicitar un préstamo, normalmente hipotecario, bien algo de consumo, es decir, por un préstamo hipotecario pasamos mucho, ¿no?, en algún momento de nuestra vida, pero pues esta situación, analizar cuál es el mejor endeudamiento, ¿no?, cuál se adapta mejor a mis condiciones. Es más, si yo puedo ahora mismo, pues entrar en un determinado endeudamiento y no va a suponer esto un riesgo de cara al futuro, ¿no? O sea, por un lado, digamos todo esto, ¿no? Y por otro lado, que claro, también es importante, ¿no?, y cuando planteamos todo esto de educación económica y financiera, pues hay otra parte que pensamos en las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, pues las empresas como grandes creadoras de valor al final, ¿no?, de riqueza, digamos, que son las que con una idea, han desarrollado un modelo de negocio y entonces son capaces de transformar algo, ¿no? Y ahí es y en esa transformación pues hay pues generación de trabajo, ¿no? Y es el gran. Entonces, a nivel empresarial, el tema, yo esto así se lo cuento un poco a mis alumnos, ¿no? A nivel empresarial, claro, todo este tema, digamos, al hablar de finanzas, pues coge otra dimensión, ¿no? Porque, claro, ya es hablar de financiación, de cómo obtenemos recursos, ¿no?, cómo obtenemos fondos para que nuestra empresa pueda tirar adelante, ¿no? Luego vendrá
la parte de la gestión. Ahí hay algo pero, que... Entonces, claro, lo decía sí. porque yo creo importante también que todos en algún momento nos pongamos, digamos, en situación, a lo mejor por familia puede que tengamos relación con empresas y demás, ¿no? Pero ponernos en situación de, oiga, arriesgo mi dinero también para crear valor y montar una empresa, ¿no? Pues a nivel de empresa individual o a nivel ya societario, como sea, ¿no? Entonces, es decir, yo uniría estas dos cosas. Lo tiene difícil, porque uno que quiera ser emprendedor, hoy estamos en la época de los emprendedores. Yo en algún momento dije, yo soy emprendedor de ideas, no puedo ser emprendedor de otra cosa. Esto es muy complicado, Maribel. Estamos viendo que la economía nos introduce en unas situaciones complicadas y complejas. Incluso el propio lenguaje, que nosotros estamos utilizando un lenguaje muy asequible para que yo me entere y vosotros lo estáis utilizando bien, y para que se enteren también los telespectadores. Pero esto es muy complejo. Podemos plantearlo de esta manera, Maribel, la economía, el lenguaje, los términos, la forma de tratarlo, ¿es complejo? ¿Qué te parece? Es complejo, pero debemos hacer el esfuerzo de intentar acercar la economía a la vida diaria. Entonces nosotros, los docentes que nos dedicamos a esto, y las instituciones que se encargan de hacer programas de acercamiento de la economía al ciudadano, programas de formación económica, programas de formación financiera, creo que debemos hacer un esfuerzo especial para simplificar, para utilizar términos fáciles de entender. Bueno, no es lo mismo dar una clase en el ámbito universitario, claro, que explicar... que dársela a Andrés. que explicar economía a una persona que no claro. tiene por qué ser ni es economista ni tiene por qué serlo. Entonces, creo que es muy necesario que seamos capaces de transmitir la cercanía de la economía al ciudadano, puesto que toda nuestra vida está fundamentada en la economía, que nadie la entienda como algo extraño, oscuro o difícil de entender. Esto supone... Yo os planteo en esta primera parte del programa una cuestión a los dos. Podéis explicarlo los dos. Generalmente cuando hablamos de economía y de institución económica, pues estamos haciendo alusión al Estado, a las grandes empresas. Pero además de las instituciones escolares que enseñan economía controladas por el Estado, también yo, que ojeo mucho la prensa y leo algunos artículos, de vez en cuando me encuentro, y no quiero citar nombres de bancos, por poner un ejemplo, que programan y promocionan. ¿Qué es lo que promocionan? En el campo de la educación, me refiero. Sí. Bueno, este es uno de los temas, ¿no? Ahora muy en boga, ¿no? De hecho, también pues a través de la OCDE con las pruebas PISA y demás, pues también hay una prueba específica, por ejemplo, para evaluar esto, ¿no? Un poquito el conocimiento de los alumnos en este tema. Y bueno, entonces, aquí hay muchas instituciones, ¿no? De primer nivel, por ejemplo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Que es la entidad que regula el tema de bolsas, ¿no? Así para entendernos. Y pues que, bueno, que ya hace años suscribieron algún acuerdo para precisamente trabajar estos temas. Se han elaborado muchos materiales y demás. Y luego es verdad que pues hay muchos bancos, cajas de ahorro en sus días y tal, pues que han desarrollado programas específicos, ¿no? para esto, que son programas de ayuda, por ejemplo, en centros escolares, ¿no? Yo hablo un poquito ¿no? Con materiales, con actividades, o también, por ejemplo, posibilidad de hacer visitas o de que una persona de una entidad venga y dé una charla a los alumnos y les sitúe un poquito, ¿no? Y luego también, pues,
lo que es desarrollo de concursos, por ejemplo, ¿no? Elaboración de... Aquí nos podemos mover en dos, lo que decía yo antes, ¿no? En dos ámbitos. Esto a nivel más general, decimos de grande, ¿no? De macroeconomía, como los grandes temas a nivel nacional o a nivel de una región, y luego más a nivel, pues, el desarrollo de ese espíritu emprendedor, digamos, ¿no? Del que hablamos. O sea, que es verdad que hay mucha... que hay... hay pues instituciones hay que muchas complementan, instituciones, ¿no? que están, efectivamente. Sí, Maribel. a mí me gustaría destacar, pues, por ejemplo, que se lleva a cabo la Semana Europea de la Educación, el Día de la Educación Financiera en España. La educación financiera es el día 5 de octubre, en torno a ese día se llevan a cabo actividades. La Semana Europea del Dinero, también este año se celebrará entre el 23 y el 27 de marzo. En estos días hay actividades, jornadas, seminarios, charlas, y luego a nivel nacional, como decía Félix, pues tenemos programas con títulos además muy atractivos. A mí me resulta muy curioso, como el Finanzas para Mortales. O, ¿sí? Programas de valores de futuro de otra entidad financiera. También es muy interesante destacar, para que también lo sepan los espectadores, que no solamente es esto para decir, bueno, programas de educación financiera, a lo mejor dedicado a gente muy joven que está en los institutos estudiando. Hay un programa, por ejemplo, de una entidad española, que es el programa Mi Jubilación. Sí, sí. Entonces, hay una página web donde puedes entrar y hay glosario de términos, vídeos para ver, calculadora de temas de la jubilación. Entonces, están muy interesantes, ¿no? Otro que se llama Educa, y lo que decía Félix del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son los planes nacionales de educación financiera. Tienen un portal específico, Finanzas para Todos, en que se desarrollan un montón de actividades y podemos participar. Entonces, hoy, a poco que nos manejemos un poco por internet, pues podemos... Que hay un espectro grande de colaboradores, ¿no? Instituciones colaboradoras para ese tema y ese ámbito educativo que vosotros estáis marcando en el programa. Bien, llegamos a la mitad del programa. El tiempo también corre. Hacemos un breve descanso y seguimos con el tema. También a ustedes les animamos a que nos sigan. Estamos hablando en Huellas de Nuestro Tiempo sobre la educación económica y financiera. Volvemos pronto. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, y yo siempre que presento un programa me sale de la recámara de mi mente una idea que yo deseo transmitirles a ustedes. En este programa se ven muchos temas muy variados, de cultura, hoy de economía. Hoy estamos hablando de la educación, de la economía y de las finanzas. Pero amigos, yo quiero indicarles a ustedes que a pesar de lo que consideremos tan oscuro, tan áspero y tan poco fácil de digerir, hay que aprender en la vida a tener buen humor. Algún día podemos hablar de esto, porque vale la pena tomar los temas con buen humor. Tomemos la economía con ese buen humor que yo deseo. Y tenemos en el estudio, como siempre, a dos personas dedicadas a la enseñanza, a la educación de la economía. Doña Isabel, que yo me he permitido decirle Maribel, por favor, y a don Félix, los dos economistas, profesores y expertos en el tema de la educación económica. Yo me lo he tomado con alegría, porque hay que tomarlo con alegría, Félix, si no, claro. ¿Cómo dice uno? No me llega
la pensión o el sueldo hasta final de mes, pues hay que tener alguna alegría también para tomar eso con este valor. Pues vamos a centrarnos en el tema de la educación. Educar economía. ¿En qué nivel económico, en qué nivel escolar se sitúa la materia, la asignatura de economía? ¿En qué nivel escolar se sitúa? Sí, muy bien. Bueno, todo parte, digamos, de un planteamiento más amplio, porque ahora a nivel curricular, ¿no?, a nivel programaciones, digamos, ¿no?, de lo que es nuestra enseñanza, pues ya la LOE, pues recogiendo lo que a nivel internacional, europeo, pues era la tendencia, la educación, digamos, la basamos en adquisición de competencias. Y una de esas competencias que aparece, que se introduce aquí en España a través de la LOE, pero pervive ahora en la LONCE, ¿no?, que es nuestra ley actual, aparece la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor, decimos. Entonces, esto ya enmarca mucho, porque también, tiene ya un fin económico, digamos, ¿no?, de desarrollo en los alumnos. Esto aparece ya desde, en concreto desde secundaria, en primero de la ESO, durante toda la secundaria. Puede que en los centros haya una asignatura de iniciación a la actividad empresarial, ¿no?, y emprendedora. Entonces, esto se va alargando, ¿no?, y entonces, ahora mismo, en cuarto de la ESO, dentro de una de las modalidades, ¿no?, de enseñanzas académicas que decimos, aparece la economía como tal asignatura. La LONCE es la primera ley que, la incluye dentro del currículo de cuarto de la ESO. Eso es. Luego ya en bachillerato, que ya esto desde la LOCSE, ¿no?, ya hace bastantes años, se empezaron a introducir en primero de bachillerato lo que es la economía, el título, ¿no?, genéricamente economía, que es, bueno, pues una introducción a la economía, a lo que llamamos microeconomía y macroeconomía, bueno, una introducción genérica a los alumnos de lo que es la economía y los problemas, pues bueno, que ello lleva. Y en segundo de bachillerato aparece economía de la empresa. Entonces, digamos que en este recorrido lo que se hace es específicamente economía. En cuarto, una introducción muy genérica, y también intentando que sea práctica, con temas finanzas personales, ir adquiriendo vocabulario, y luego también enfrentarles a lo que es, bueno, lo que es un banco, lo que son los seguros. Son unos objetivos muy prácticos, ¿no? Muy teórico-prácticos. Eso es, sí. Todas, digamos que, claro, lo que supone adquisición de una competencia, pues hay que orientarlo siempre a la práctica, y es que estas asignaturas pues dan pie a ello, ¿no? Y entonces, en primero ya coge más profundidad, porque esta introducción a la economía ya tiene, en fin, un desarrollo más amplio, y en segundo, a la economía de la empresa sería ir analizando, decimos, las áreas funcionales, las partes de la empresa, digamos, por entendernos como los departamentos de las empresas, y los problemas que hay en la gestión pues van surgiendo. Entonces, lo que decía antes, poner a los alumnos en situación, ya específicamente en esta asignatura, de lo que, bueno, pues supone la decisión empresarial, ¿no? Y bueno, pues muy interesante. Ahí también hay algunos centros, en mi centro, por ejemplo, no, pero hay algunos centros que en segundo de bachillerato también tienen otra asignatura que es Fundamentos de Administración y Gestión, se llama, que esa desciende ya a herramientas más prácticas, tipo de gestión, tipo contabilidad, pues control de stocks, por ejemplo, de un almacén. Entonces, ese es el abanico que tenemos. Pero ya digo, que se va preparando y todo gira en torno a esa competencia que se desarrolla. Es interesante, pero yo metiéndome un poco en el alumno, sí. ¿Se necesita alguna capacidad especial o qué capacidades, aunque sea a nivel global? Porque todavía no estamos hablando de emprendedores, que luego también lo podemos citar, no estamos hablando de grandes empresas
con gestiones macro importantes, pero ¿se necesita alguna capacidad más específica o cómo os movéis vosotros con los alumnos? Aquí, por completar también esto que decía antes, en cuarto de la ESO es una asignatura optativa, ¿no? Es una de las opciones que dentro de la elección que tienen. Y en primero de bachillerato y segundo de bachillerato, esta economía y economía de la empresa aparecen dentro de la modalidad de humanidades y ciencias sociales, ¿no? O sea, ya la economía enmarcada dentro de ciencia social, digamos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, yo tengo alumnos que luego de la modalidad de ciencias y tecnología, pues también pueden cursar esta asignatura. Sí. O sea, lo digo, no todos los alumnos lo cursan. Puede haber alumnos que no lo cursen. Pero algo especial a estos niveles se necesita. Bueno, pues un profesor diría ganas de aprender, ganas de... Pero Feliz, ¿no hay alguna capacidad más específica? Bueno, a estos niveles, quiero decir, es verdad que ¿qué buscamos, ¿no? Con esta asignatura? Pues comprensión del entorno, adquirir vocabulario para ir dando sentido a ese entorno, sentido económico a ese entorno, y luego es verdad que utilizamos pues técnicas genéricas de análisis, ¿no? Análisis para buscar razonar en términos de variables económicas y poder tomar una decisión que pueda pues mejorar a nivel personal, por supuesto, y ahí está el tema de ciencia social, siempre trascendiendo para el bien de la comunidad, digamos. Pero hay algo que se me está ocurriendo a mí, Félix, y lo mismo también Maribel, que luego ella nos tiene que hablar del nivel universitario, pero puede echar en falta lo que no han hecho en bachiller, posiblemente. Pero a mí se me ocurre, y yo te comentaba en alguna ocasión, yo voy a solicitar pues un crédito hipotecario. Sí. Y dice, tiene usted el interés del 3,18, interés compuesto. Y yo me quedo así un poco perplejo. Digo, mire usted, es que yo soy de ciencias sociales, es que yo estudié letras y yo no sé, eso son operaciones matemáticas. ¿Realmente necesitan las matemáticas en vuestros niveles? Mi pregunta, no que me digáis cómo se resuelve el interés compuesto. Félix. Sí, bueno, por seguir, nada, perfecto. Aquí también las matemáticas ayudan porque en algún momento tienen que tocar esto en ciencias sociales, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí, por ejemplo, en concreto en segundo de bachillerato es cuando más se ve todo esto, ¿no? Entonces, yo a los alumnos lo que les cuento es que, claro, el paso del tiempo tiene valor financiero, ¿no? O sea, tiene valor, el paso del tiempo tiene valor. Entonces, por eso, si yo cojo prestado dinero, por ejemplo, ¿no? De un banco, y yo tengo un dinero durante un tiempo que no es mío, pues claro, yo pago el precio del dinero, ese es el interés, ¿no? Sí, entonces, si yo fuera alumno me había enterado perfectamente. Claro, entonces el paso del interés simple, interés compuesto, bueno, digamos que el interés simple, que lo solemos tener, decimos genéricamente a corto plazo, un año y poco, ¿no? Algo así, sería cuando yo pongo un dinero, por ejemplo, yo llevo el dinero al banco, entonces lo tengo un año, genera intereses y me llevo ese dinero. Esos intereses los quito de la cuenta. Entonces eso, así sería el interés simple. En cambio, si esos intereses los dejo dentro de ¿no? Pongo un capital, genera intereses. Si esos intereses siguen ahí, claro, ya pasamos ese año, ¿no? Sería ya a más largo plazo, esos intereses siguen generando intereses. Ese es el interés compuesto, no tiene, ¿no? Eso, o sea, no es más que dejar que los intereses sigan generando intereses. Maribel, tenemos necesidad, ya te haré a ti muchas preguntas, pero tenemos necesidad de tener conceptos, razonamiento
matemático o numérico, ¿no es así? Bueno, sí, en el ámbito universitario, por supuesto, ya sí que es necesario que el alumno tenga una formación previa en matemáticas, está claro, y con una capacidad de razonamiento numérico, además de cierta capacidad de análisis y de razonamiento lógico y abstracto, es necesario. También necesitamos alumnos que tengan interés por los negocios, por la empresa, claro, por la economía y por las cuestiones sociales. Porque estáis tratando unos temas muy amplios, pero muy interesantes, porque claro, la gente dice economía para mi bolsillo, pero nunca hablamos de una economía en ese ámbito social tan importante y tan interesante que estáis planteando. Y hay muchos alumnos de bachiller que tienen la idea, además de ser emprendedores, decir, pero para ser buen emprendedor, tú le dices, tienes que estudiar empresas y económicas, que tienes que ir a la universidad. ¿Los alumnos se mueven así? Sí, esto evidentemente de los alumnos, y ahora no, en esta fecha actual están dando muchas vueltas los alumnos de segundo bachillerato, ¿no?, sobre el futuro. Hay algunos de ellos que lo tienen más claro, otros que todavía se mueven y en opciones muy distintas. Pero bueno, la realidad es que uno de los objetivos de la economía en el bachillerato es también que descubran este mundo, si les atrae, y poder de ahí, ¿no? O sea, que tiene parte de fin de discernimiento, digamos, ¿no?, de cara al futuro. Entonces, bueno, pues sí, de los alumnos que cursan economía de la empresa, que decíamos en segundo bachillerato, pues bueno, siempre hay algunos de ellos, algún año más, ¿no?, pero quiero decir que toman esta decisión, ¿no? O sea que lo importante es que sean conscientes de sus capacidades, que sean conscientes de el mundo en el que luego profesionalmente pueden desempeñarse, ¿no?, que es amplísimo, desde luego, sí, ¿no? Pero, y bueno, pues ese interés que decía Maribel, por los temas sociales, por las personas, ¿no?, al final, porque evidentemente la economía como ciencia social que decíamos antes es que trasciende también nuestras decisiones, pues afectan a personas, ¿no? Si pensamos aquí también, por ejemplo, ¿no?, a nivel un empresario, o sea que el mundo económico está lleno de valores también, ¿de acuerdo? Y entonces asumir con responsabilidad las tareas, ¿no? Y cumplimiento. Muy interesante. Esto, por ejemplo, luego, o sea que hay que ir también educando en un sentido crítico de las cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí surge también temas, por ejemplo, de distribución de la riqueza, ¿no? El tema que decíamos antes de educación del consumo, ¿no?, el gasto excesivo, que este es un objetivo específico, además, tratado, por ejemplo, en el bachillerato, ¿no?, bueno, en este mundo que nos rodea, esto, cuidado, ¿no? Entonces, yo intento, por ejemplo, transmitir a mis alumnos, pues, y es complicado, y hoy en día es complicado esto, ¿no? Pero bueno, la buena voluntad sí, siempre, ¿no? Y aquí, pues, un educador siempre tiene que, ¿no?, que digamos, ¿no?, pues, bueno, trascender y pensar que esto siempre caerá en algún momento en tierra buena, ¿no? Pero, por ejemplo, el valor de la austeridad, de la sobriedad, o sea, el no rodearnos de cosas que nos sobran, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto a nivel económico, quiero decir, pues tiene un valor importante, ¿no? Lo relativo, siendo importante el dinero, digamos, pero lo relativo que también, el valor relativo que hay que darle, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, yo me muevo también en, pues esto, a nivel secundaria, donde estamos formando todavía a futuros profesionales, futuras personas, pero que necesitan claro, también ser críticos ante este mundo, ¿no?, que nos rodea y que ofrece. Yo diría partir de las propias infancias, partir de ahí. Claro, sí, por supuesto, vamos. El hacer buen uso de los bienes económicos, esto es una tarea educativa amplia, muy genérica. Y llegan a la universidad. ¿Cómo llegan, Maribel? ¿Cómo están estructurados los estudios universitarios
una vez que ya han superado el valor del bachillerato. Bueno, pues nos encontramos que los estudios universitarios de forma general están estructurados en 3 ciclos, conducentes cada uno a sus propios títulos. El primer ciclo conduce al título de grado y el segundo ciclo al título de máster y el tercero al título de doctorado. Los segundo y tercero los llamamos posgrados. Sí. Los estudios de economía y de ADE, como el resto de estudios de grado, están estructurados en 4 años y implican cursar 240 créditos, CTS cada uno. Créditos es la unidad de medida del trabajo que tiene que realizar el estudiante, que la tenemos así homogeneizada a nivel europeo para poder hacer transferencia de créditos entre universidades que se puedan, o entre grados, se puedan cambiar, ¿no? Entonces, 240 créditos en 4 cursos. En los 3 primeros se tratan temas, materias, asignaturas básicas y obligatorias, y luego en el 4.º curso se imparten las asignaturas optativas, que especializan un poco al alumnado en función de sus preferencias individuales que puede elegir, y las prácticas en empresas y el trabajo fin de grado. Es importante cómo se organiza. Porque hoy estamos hablando, hoy en el mundo moderno hablamos de educación de masas, no hablamos de educación del Renacimiento, pero en la educación de masas hoy estamos hablando de relacionar el mundo de la empresa con el ámbito escolar. ¿Cómo se organiza esa relación práctica? ¿Cómo hacer prácticas y de qué manera? ¿Cómo organizáis eso, pues Maribel? Nosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos un programa de prácticas implantado en todas las facultades. A través de un coordinador de prácticas que hay en cada facultad se lleva a cabo este programa, y apoyados por una unidad que hay en la Universidad General para Todos, que es el Centro de Información y Promoción al Empleo, llamamos nosotros el CIPE, que nos proporciona una plataforma para trabajar. Entonces, lo que se hace es que se ofertan prácticas a los estudiantes, y las prácticas pueden ser de 2 tipos, curriculares y extracurriculares. Llamamos prácticas curriculares aquellas prácticas que son, para decirlo así de forma sencilla, una asignatura más de la carrera, forman parte del currículum del estudiante. Estas prácticas curriculares se sitúan en 4.º curso, en el 2.º cuatrimestre, están a punto ya de obtener su graduado, y son aproximadamente unas 240 horas de prácticas en las que el alumno tiene posibilidad de salir a una empresa a participar en ella como si fuese un trabajador más, pero no lo es un estudiante en prácticas. Es decir, no tiene ninguna relación contractual con la empresa, nada de esto, pero tiene una inmersión en el mundo empresarial de estas semanas. Se llevan un proyecto educativo, un programa educativo que han de cumplir. Entonces, lo que hacemos es que la empresa pone un tutor de la empresa para el alumno, la universidad pone un tutor académico, y entre ambos se trata de estar preocupados porque el alumno cumpla con este programa formativo y que las actividades que allí haga complementen su formación académica. Luego hace una memoria y la evaluamos. La evaluación es conjunta entre el tutor de la empresa y el tutor académico. Luego tenemos, esas son las curriculares, que son como si fuera una asignatura más. Y luego tenemos las prácticas extracurriculares, que es un programa de prácticas que pueden utilizar los alumnos, pueden hacer uso de ello desde que tienen aprobada la mitad de los créditos de la carrera, es decir, cuando tienen superado el segundo. 120 créditos aprobados. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Pues a partir de ese momento puede. Entonces, estas prácticas irían entre 1 mes y 6 meses. Y las propias empresas ofertan las prácticas en la plataforma que os decía antes, y el alumno pues introduce allí su currículum, la empresa selecciona de los currículums, luego se pone en contacto con el coordinador de prácticas de la facultad y bueno, pues hemos elegido a este alumno. Ahí estarían incluidos aquellas empresas que citábamos en la primera parte, que son instituciones que apoyan, ¿no? Tenemos, claro, la suerte, a la formación. Claro, tenemos la suerte de que las empresas tienen muchísimo interés en el programa de prácticas, nos ayudan mucho, contamos con infinidad de convenios firmados en todo el tejido empresarial de la región y fuera de la región, ¿no? Con empresas de otras comunidades autónomas. Además, la experiencia es muy positiva porque las empresas nos transmiten a través, hacemos cuestionarios de calidad y
y el CIPE también hace estudios y nos transmiten que están muy contentos con el desempeño de nuestros alumnos y tal. Y de hecho, no son pocos los alumnos que luego acaban trabajando en las empresas donde han hecho prácticas o en similares o asimiladas. Bueno, o sea que es interesante. La experiencia es muy positiva, yo creo que el alumno le aporta muchísimo. Y también es una experiencia que yo creo que une y acerca la universidad al mundo académico, al mundo empresarial. Claro, y esto eso es muy lo importante. lo que se busca para que sea, y sobre todo en este tipo de asignaturas, en este tipo de trabajos, debe estar el alumno muy metido en la sociedad. Entonces, si hiciéramos un pequeñito perfil, vamos a inventar, Félix y Maribel, es que yo soy muy dado a los perfiles, como buen psicólogo. Y un perfil de ese emprendedor, economista, empresarial, un perfil, ¿qué diríamos? Algo que destaque mucho. Y pues... ¿Qué destacaríamos? Porque habéis hecho un panorama perfecto. ¿Qué perfil sí. de esos alumnos? Bueno, cada término estos que empleabas, ¿no? Pues, quiero decir, da para mucho y en algún momento se separan, ¿no? Muy sencillo. Pero bueno, en términos generales, en cualquier ámbito, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que tienen que, un término muy económico, que tienen que crear valor, ¿de acuerdo? O sea, tienen que crear valor. Entonces, allá en el ámbito que ellos se desarrollen. En este mundo, a nivel empresarial y demás, en esto es crear valor allí donde en la empresa donde vayan a trabajar en el futuro, o bien ellos a través de otro, porque es que tengo otra pregunta que os voy a improvisar y ya pido perdón. Una pregunta improvisada, Maribel. Otro valor en ese perfil, otra capacidad que necesita este economista, de empresa, ¿qué le pondríamos? Hombre, yo siempre quiero destacar mucho ese perfil humano del economista o del emprendedor o del empresario. Sí. Yo creo que hemos dicho antes que la economía es una ciencia social, que trata sobre también personas. Claro. Entonces, que sea capaz, crear valor, como decía Félix, que sea capaz de dar respuesta a problemas o a preguntas que faciliten la vida a los demás. Luego, y su capacidad intelectual, su capacidad de razonar y de intuir es importante, ¿no? ¿Le ponemos ahí ese rasgo? Vale. Sí. Os hago una pregunta improvisada, pero no hemos hablado de la ética. ¿Estaría relacionada la ética con la economía, con las finanzas, con esos valores que estáis diciendo? ¿Cómo destacamos esta cuestión? Pido perdón por la improvisación y por la pregunta, pero es obligada, porque si hoy no hacemos buenos trabajadores y buenos economistas, buenos estudiantes, ¿cómo van a ser buenos profesionales? Sí. Yo creo, claro, importantísimo, ¿no? Y a todos los niveles educativos, ¿no? y profesionales, ¿no? De estudiantes universitarios, profesionales y demás, ¿no? O sea, la capacidad de distinguir lo que del beneficio inmediato, ¿no? a lo que es el bien global, ¿no? También genéricamente, ¿no? Distinguir lo que no está bien de lo que está bien. Entonces, aquí es importante desarrollar también esto, ¿no? O sea, cuidado, tenemos visión a largo plazo, entonces el beneficio inmediato puede no ser lo mejor. Y, por supuesto, ¿no? Esto aporta también alguien responsable. Antes hablábamos de la responsabilidad, claro, que es capaz una visión responsable, claro, de trascender su bien particular al bien general, ¿no? Entonces, esto, pues claro, hace que, bueno, pues forma parte, ¿no? del planteamiento de vida también nuestro y de toda persona. Tenemos, ¿no? que hacer buenos empresarios, no solamente que acumulen riqueza, ¿no? Eso en este sentido, entonces, yo os quería plantear... Claro, en esto, o sea, pero bueno, quiero decir que a nivel empresarial también esto
se habla mucho, ¿no? Y yo creo que ya es un debate superado, digamos, que maximizar el beneficio, ¿no? Lo que hay que hacer es maximizar el beneficio. Pues, a ver, evidentemente el beneficio permitirá pervivir a una empresa a largo plazo, digamos, ¿no? Y beneficiar a más claro, personas. Pero hay otros muchos objetivos, ¿no? En términos de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Pues esto, ¿no? Con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores. Entonces, es importante porque nuestro futuro, ¿no? Digamos, dependerá también de nuestras actuaciones presentes. Entonces, al final es pues una empresa, ¿no? Pues es bueno, pues una pequeña sociedad, familia a veces, ¿no? Entonces, esa pervivencia... Está claro el panorama. Yo es. solamente para terminar, porque llegamos al final del programa, Maribel, se lee poco hoy, pero ¿qué recomendaríais? Que tenéis que leer a los ciudadanos, a los que vemos la televisión, ¿qué recomendaríais? ¿Alguna lectura, algo? Maribel, ¿qué recomendáis? Yo para una lectura cómoda, fácil, agradable, para quien no tenga conocimientos de economía y quiera introducirse en estos temas, pues es Economía para Dummies de Leopoldo Abadía, que bueno, utiliza su particular humor y gracia a la hora de explicar las situaciones económicas, y creo que es un libro, no es profundo, ¿no? Pero es un libro que ayuda con los conceptos y desde luego no saltarse nunca las páginas de economía de los diarios, porque claro, hay veces que nos asustan por el color ese naranja que traen. Hay que leer todo. Claro, porque tiene un color naranja y dice, esto economía no, lo pasamos, claro, vamos directamente a deportes. No, porque muchas de las cosas que aparecen allí, desde luego que las entendemos más de lo que creemos. Y luego otra recomendación que no solo emerge de la lectura, hablábamos antes de todos estos programas que afortunadamente se están desarrollando en nuestro entorno, en nuestro país, para facilitar la educación económica y financiera. Yo recomendaría a las personas que nos ven y nos escuchan que si pueden participar en jornadas, en seminarios, en conferencias, en charlas, o si tienen acceso a Internet y pueden ver estas páginas que están diseñadas para enseñar economía desde lo más sencillo, las utilicen porque son verdaderamente didácticas y muy cómodas. Maribel, siento que estamos superando ya el tiempo, pero es que el programa es así. Y Feli, una cita tuya, una recomendación en medio minuto, ¿qué recomiendas? Yo recomendaría no solo saltarse las páginas de los periódicos de economía, sino como además el domingo es el día que más periódicos se compra tradicionalmente, pues esos especiales de economía, empezar leyendo un artículo a la semana, no estaría mal, porque bueno, pues nos puede muchas servir. Gracias, es que el tiempo corre, por haber venido, por haber explicado y también de todo este tipo de económico y además educativo, y agradeceros que continuéis trabajando escolarmente y que en otro momento también podéis pasar por estos estudios y por este programa Huellas de Nuestro Tiempo. Y también a ustedes, como siempre, yo les animo a que no nos abandonen. De verdad que vale la pena. Huellas de Nuestro Tiempo, todas las semanas con un tema nuevo. Muchas gracias.